leyes que regulan las relaciones entre los estados. También el Lawful Nation, que es el derecho de naciones, que con otro nombre o como nosotros lo conocemos, que es el derecho internacional. A la siguiente compañera, por favor. Buenas noches, mi nombre es Claudia Rodríguez y me toca el concepto del derecho internacional público. Y me gustaría detenerme en la definición de Eric Maldonado Ríos, que es un destacado académico guatemalteco. Para él es un sistema de regulación, ya que es un conjunto de normas y principios que rigen a los sujetos internacionales, principalmente a los estados. Es un derecho de tratados, porque se crean y se validan acuerdos y actos unilaterales de voluntad de los estados. Y su meta y objetivo es lograr la coexistencia pacífica y la cooperación entre naciones. ¿Cómo ha evolucionado de una definición clásica hacia una contemporánea? El enfoque clásico nos dice que viene desde la paz de Westfalia hasta el siglo XX y regula únicamente las relaciones entre estados. O sea que era de estados para estados y el estado era el único sujeto de derecho internacional. Era de una soberanía absoluta, delimitaba fronteras, reglas de guerra y reglas de democracia. Un enfoque moderno nos dice que es post la creación de la ONU y se reconoce como ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los distintos sujetos de la comunidad internacional, tanto estados como organizaciones internacionales. Su característica es que entran las organizaciones internacionales como la OEA, la UE, la OMS y fomentan la cooperación entre miembros de la comunidad internacional. Buscan la paz colectiva mediante normas y acuerdos multilaterales. El enfoque contemporáneo, que ya es el actual, tiene una visión más reciente y se centra en el poder de los estados y se orienta hacia la protección de los valores universales. Su característica es que es más humanista y protege a los individuos cuando se trata de sus derechos humanos, respetarlos y cuidarlos. Un dato clave aquí sería que ya hoy día el individuo puede acudir a los tribunales internacionales si se violan sus derechos. Según Ochaita Larios, hay tres componentes esenciales en el derecho internacional público, que sería el sujeto, que son las entidades soberanas. Su objeto, la paz y cooperación, regulada desde el espacio ultraterrestre hasta los fondos marítimos. La coerción es la fuerza que nace del consentimiento de los estados y este se pega al principio de pacta sunt servanda, que dice que todo lo pactado debe de cumplirse y respetarse. Ahora vemos los cuatro elementos esenciales. El primero sería el elemento normativo, que son las reglas del juego, porque es el conjunto de normas y principios obligatorios que nos dictan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer para mantener un orden de la comunidad internacional. Pero, ¿quiénes actúan bajo estas reglas? Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, gracias. Aquí entra el elemento subjetivo. Ya no se trata solo de los estados. Hoy incluimos en este paso las organizaciones internacionales y, lo más importante, al individuo, especialmente cuando hablamos de proteger sus derechos humanos. Ahora estas reglas y protagonistas no están aislados. Es aquí donde entra el elemento relacional, que es la chispa que regula su interacción de la comunidad internacional, ya sea que estemos en tiempos de paz o enfrentando un conflicto. Su meta es evitar la diferencia que se convierta en un caos y se rompa la convivencia. Y finalmente, el pilar humano, que es el que nos une, la comunidad internacional. Este elemento nos recuerda que los derechos no solo sirven a intereses individuales, sino que protegen lo que nos pertenece a todos: la paz, la cooperación, el bienestar de la humanidad, que es mejor conocido como el bien común. Lo fascinante de este concepto es que han sabido evolucionar. Con el paso del tiempo, su alcance se ha ampliado para ser más inclusivo y humano. Al final del día, su verdadera esencia es organizar la forma en que vivimos todos los miembros de la comunidad global. Es el arte de facilitar la cooperación y, sobre todo, se asegura que cualquier conflicto encuentre
una solución a través del diálogo y la paz. Gracias. Mi siguiente compañera les va a seguir explicando. Buenas noches, licenciada y compañeros presentes en esta clase virtual. Yo les voy a hablar un poco sobre el concepto del derecho internacional público también, especialmente su origen o de dónde es que proviene este nombre. El derecho internacional público podemos decir que es este conjunto de normas obligatorias que regulan las relaciones entre los estados y otros actores o organizaciones internacionales. Su esencia se basa en tres elementos. Primero, es un derecho, puesto que establece reglas. Segundo, es internacional, puesto que se aplica entre naciones y organizaciones. Y es público porque busca un interés de la comunidad mundial. El término derecho internacional fue acuñado en 1780 por Jeremy Bentham. Antes de eso, se utilizaba la expresión como jus gentium o derecho de gentes, y con el tiempo este concepto evolucionó para referirse específicamente a las normas que regulan las relaciones entre los estados. En el caso de Guatemala, el derecho internacional público surge cuando el país se reconoce como parte de la comunidad internacional y necesita regular sus relaciones con otros estados. Su base principal es la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual reconoce la validez de los tratados internacionales y el respeto a principios fundamentales como la soberanía, la igualdad jurídica entre estados y la solución pacífica de conflictos. En ese orden de ideas, podemos decir que el derecho internacional público en Guatemala se origina en su interacción con otros países y en la incorporación de normas internacionales a su sistema jurídico, lo que permite cumplir con sus obligaciones y mantener las relaciones ordenadas a nivel internacional. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Melissa Dubó. Pues yo les voy a hablar sobre el concepto del derecho internacional público según la Constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, según la Constitución Política de la República de Guatemala, pues no define directamente el derecho internacional público, pero este sí lo establece cómo se integra dentro del sistema jurídico del país. En Guatemala, pues el derecho internacional público, así como suena, tal vez se puede decir que uno piensa inmediatamente que llega a ser externo, pero esto es erróneo, sino que esto forma parte del derecho interno, lo cual significa que el Estado pues debe, conforme a las normas internacionales, debe actuar conforme a las normas internacionales en sus relaciones con otros países, ¿verdad? Entonces, pues si nos situamos en el artículo 46 de la Constitución, hablamos del principio de preeminencia, el cual en materia de derechos humanos podemos hablar de que los tratados internacionales pues tienen prioridad sobre el derecho interno, ¿verdad? Y esto pues ayuda a poder fortalecer la protección de la persona y asimismo también su dignidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si una ley de Guatemala choca, crea conflicto o hay perdóneme, se me fue la palabra, pero crea un conflicto con algún tratado de derechos humanos, pues el que siempre va a ganar va a ser el tratado, ¿verdad? Porque siempre va por encima del derecho interno del país. Entonces, en Guatemala pues podemos decir que se rige por principios del derecho internacional y lo que busca principalmente es la paz, la libertad y la cooperación entre los pueblos, ¿verdad? Entonces, pues como fines principales de esta definición, pues lo que busca el derecho internacional público dentro de la Constitución de la República de Guatemala es poder garantizar la paz y la libertad, también respetar el patrimonio común de la humanidad y poder proteger los derechos humanos sobre todo. Entonces, pues ya para ir concluyendo de mi parte,
podemos decir que el derecho internacional público en Guatemala es parte del sistema jurídico nacional, tiene un mayor peso en materia de derechos humanos. Este también pues ayuda y sirve para regular las relaciones que hay entre estados, entre otros países, ¿verdad? Y también pues principalmente busca la cooperación, la paz y la integridad regional. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Continuando siempre en ese mismo orden de ideas y regresando un poco a lo que es el derecho internacional público, es el conjunto pues, de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados y garantizan el cumplimiento de organizaciones internacionales, especialmente en materia de derechos humanos y conflictos. Bueno, ya tenemos esta base. Entonces, vamos a brindar unos ejemplos modernos y pues muy actuales, pues no, como estudiantes de derecho, pues tenemos que estar bien informados de nuestra realidad nacional e internacional, porque todo llega y repercute al derecho interno. Bueno, un ejemplo claro es el conflicto que se posee de Irán, Estados Unidos e Israel, en donde se aplica el derecho internacional humanitario. Esto establece los límites de la guerra, protege a la población civil y regula la conducta de los estados. Además, la intervención la organiza las Naciones Unidas y los países mediadores, que refleja la importancia de la diplomacia internacional, y esto promueve el diálogo y acuerdos como el alto al fuego, evidencia directamente al derecho internacional público y busca soluciones pacíficas, dar alto al fuego y pues ya entrar en un modo de diálogo, y esto controla los excesos en los conflictos. También quiero comentar un poco respecto al caso Molina Thyssen versus Guatemala. Este es el título. Pues esto fue directamente resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto demuestra la obligatoriedad de este derecho al declarar responsable al Estado en ordenar medidas de reparación por la violación de los derechos humanos. También está el caso de Mirna Macchang versus Guatemala, que evidencia la justicia y la reparación, ya que el Estado fue obligado directamente a investigar, a sancionar y hacerse directamente responsable de tener estas acciones para compensar a las víctimas, ya que en su momento oportuno pues no fueron cubiertas ni cumplidas. Entonces esto ya directamente ingresa a la ejecución extrajudicial y la falta de la investigación. Entonces, en conclusión, podemos tomar en cuenta que el derecho internacional público limita el poder del Estado como tal e impone una responsabilidad internacional para garantizar la protección de los derechos fundamentales, y siempre tomar en cuenta que solo con el simple hecho de ser persona ya y ser humano, pues ya somos partícipes de los derechos humanos y como tal, pues del derecho internacional. Entonces no podemos decir que no somos políticos, que no nos gusta el derecho, que no participamos del derecho, porque solo con el simple hecho de ser humano, pues ya tenemos estos derechos que nos respaldan. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos su atención. La compañera Patti les va a hacer, les va a pasar el video que queríamos transmitir, pero por cuestiones del tiempo ya no podemos. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, muy buena Del exposición. grupo número 1, solo una pregunta. ¿Cuándo nació, en qué año nació el derecho público internacional en Guatemala? Licenciada, muy buenas noches. Bueno, tengo entendido y por lo que logramos llegar a en el trabajo que se realizó, fue directamente por medio de la firma del Acta de Independencia, que se intervino de esta forma en el año 1821. Sí, Ya que existen mencionaba varios. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuándo es que una persona opta por llegar a la Corte de Derechos a la Corte de Derechos Interamericanos? ¿Cuándo es que una persona en Guatemala opta por llegar a esa corte?
Cuando se Cuando le ha afectado directamente a sus derechos humanos, y no se llega a una, de acuerdo o en sea, el país. sí, de Eh, acuerdo, y cuando acá no se le puede respetar, entonces tienen que acudir a nivel internacional para que pueda ser pues cumplido su derecho en sí, se le sea respetado y pues si en un dado momento pues se llega a la conclusión de que sí le fueron violentados sus derechos, pues se sanciona si fuese así a una persona y si no al Estado de Guatemala, ¿verdad? Valerie, que levantó la mano, por favor. Sí, perdón. Realmente las personas llegan a esta Corte Internacional tras agotar todas las medidas judiciales internas, ya sean sentencias finales, y siguen siendo vulneradas en sus derechos, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaron el de Tyson y el de la doctora Mirna Mac. Ellos, ¿por qué fueron que tuvieron que optar a la Corte de Derechos Interamericanos? Por ejemplo, en el caso de Mirna, directamente el Estado, ella no vio como tal una solución directamente por medio de lo que fue el Estado. Entonces, agotó todas las vías ya por medio del Estado de Guatemala. O sea, ya agotó todas las vías judiciales, entonces tuvo que pues requerir que fuera hecha justicia por medio de lo que fue el exterior. Entonces, o sea, en sí, en resumen, en estos dos casos, cuando el Estado no puede y no protege a las personas ya directamente, entonces se tiene que requerir directamente a la Corte Interamericana, ya para, o sea, en pocas palabras, demandar al Estado. Que esto pues directamente es lamentable, ¿verdad? Porque considero que tenemos las herramientas suficientes para que pueda ser resuelto internamente, pero en estos casos lamentablemente no fue resuelto conforme a derecho o no fueron directamente las interpretaciones que se tuvieron que haber agotado, ya que pues pudieron haber sido de distintos factores, pero en estos casos en específico, por ejemplo, sigo y regreso nuevamente al de Mirna, pues en pocas palabras, la Corte Interamericana pues solicitó que el Estado investigara. Entonces, el solicitar la investigación y que pudieran sancionar, o sea, en pocas, sí podemos decir que fue en parte vergüenza porque no pudimos resolverlo de forma interna. Entonces, ¿por qué tener que requerir a entes externos? Bueno, siempre podemos decir que es interno, pero pues al final es el derecho internacional. ¿Por qué tuvieron que ingresar de esta forma? Pero lamentablemente, pues porque el Estado no lo pudo resolver, tuvo que demandar a Guatemala, en pocas palabras. ¿Cuál es la última instancia en Guatemala para poder optar a que se vaya después un caso a la Corte Interamericana? Perdón, licenciada, no le escuché lo primero. ¿Cuál es la última instancia en nuestra legislación donde se agota el derecho interno para poder ingresar una demanda a la Corte Internacional de Derechos Humanos? Ya cuando prevemos lo que es el bloque de constitucionalidad, por ejemplo, ya vimos el amparo, también la exhibición personal, cualquiera de estas que ya conoció como en palabras coloquiales le dicen la Corte Celestial, ya cuando pues la Corte de Constitucionalidad ya no pudo resolver, ya pasó por la Corte Suprema de Justicia, ya pasó por los tribunales, entonces ya se dan por agotados todos, entonces podemos decir que ya lo que es el área de constitucionalidad, ya cuando pasa de esto, entonces podemos requerir a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Shirley. ¿Quién es el primer registro que tenemos en Guatemala donde entramos nosotros en un conflicto de derecho internacional público? Si no estoy mal, es el de Ríos Montt. O no sé si estoy mal. ¿Alguien más que pueda dar la respuesta, por favor? Y el tema de, perdón, es el tema de Belice.
que es por el tema del conflicto La disputa territorial. con Gran Bretaña sobre el territorio de Belice. Bueno, para terminar entonces con el grupo número 1, los felicito. Buena exposición. Solo lo vamos a subir después a Classroom para que todos los compañeros tengan acceso a la exposición del grupo número 1. Vamos a valorar quiénes fueron los que participaron. Y por favor, Jacqueline, usted que fue la coordinadora, poner ahí quiénes fueron los que expusieron, quiénes fueron los que investigaron y quiénes se hicieron glosario, quiénes fueron los que, qué fue lo que trabajó cada estudiante en el trabajo, por favor. Sí, licenciada, yo se lo voy a hacer llegar. Bueno, la información, todos trabajamos, solo que como nos dijeron que tenía que ser un mínimo de expositores por el tiempo, pero todos nos dividimos el trabajo. Entonces lo que voy a hacer es editar la carátula y indicar ahí qué hizo cada persona. Muchas gracias, Jacqueline. Felicidades a todos. Continuamos con el grupo número 2 para avanzar, por favor. Muchas gracias, licenciada, por los comentarios. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho su Gracias, licenciada. valoración a nuestro grupo. Muy buena exposición. Buenas noches, licenciada, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar sobre la evolución histórica del derecho internacional público. Empecemos, por favor. Perdón, es que no había activado mi micrófono, disculpe la molestia. Le comentaba que el derecho internacional público surge con la necesidad de regular las relaciones entre los estados y garantizar la convivencia pacífica entre ellos. Sus antecedentes se remontan a la antigüedad, cuando ya existían acuerdos entre pueblos como tratados de paz, alianzas y pactos comerciales. Aunque no existía un sistema jurídico formal, era la forma en cómo ellos lograban tener una buena convivencia. En esta etapa influyeron diversas civilizaciones, especialmente Roma con el Jus Gentium, que regulaba las relaciones con extranjeros, además del desarrollo del derecho internacional, que fundamenta en distintas corrientes de pensamiento, como la escuela teológica, que lo vincula un poco más a la religión, y la escuela del derecho natural, que lo basaba en principios universales. La escuela también positivista, que lo centra en la práctica y los acuerdos entre los estados. Un paso más importante entre los antecedentes fue la obra de pensadores como Alberico Gentili o Hugo Grocio, considerado el padre del derecho internacional, quien sistematizó normas sobre la guerra y la paz, separando este derecho de la religión y dándole un carácter un poco más jurídico o legal. En cuanto a su historia, el derecho internacional público moderno inicia en 1648 con la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia se puede considerar que fue, si lo reducimos a nuestra área territorial, como algo similar con la guerra de conflicto armado interno que se vivió aquí en Guatemala desde 1960 hasta 1996, cuando el 29 de diciembre se firmaron los acuerdos de paz. Pero yéndonos un poco más lejos, ¿verdad? Con la Paz de Westfalia a nivel internacional, fue donde participaron varios estados y fueron guerras entre clérigos, entre sacerdocios, otras naciones que buscaban obviamente el poder. Se puso fin a la guerra de los 30 años. Es con esta firma de la Paz de Westfalia. Este acontecimiento marcó el nacimiento del sistema de estados soberanos, estableciendo principios como la soberanía, la igualdad jurídica y entre estados al no intervención de asuntos internos. A partir de allí es de que todas las naciones tienen como principio fundamental respetar la soberanía de cada una de las naciones, independientemente de qué es lo que se relacione en cada una de ellas, no interferir de esa forma. En cuanto a la historia del derecho internacional público,
moderno, podemos indicar que con la Paz de Westfalia, también durante los siglos XVII y XVIII se fortaleció el sistema con tratados como Utrecht, que introdujo un equilibrio de poder para evitar que solo un Estado dominara a los demás. Y más adelante, por ejemplo, con la Revolución Francesa, que aportó ideas de la soberanía popular o de los derechos humanos que influyeron en el desarrollo del derecho internacional. Podemos recordar que a través de la Revolución Francesa se dieron muchos acontecimientos que permitieron reconocer los derechos de cada una de esas naciones. En el siglo XIX, también el Congreso de Viena consolidó la diplomacia y la cooperación entre estados, mientras las conferencias de La Haya a finales de ese siglo promovió la solución pacífica de conflictos y la regulación de la guerra. En el siglo XX, ya viniéndonos un poco más cerca, las guerras mundiales evidenciaron la necesidad de un sistema internacional un poco más fuerte. Tras la Primera Guerra Mundial, que se creó con las sociedades de naciones, aunque fracasó en evitar nuevos conflictos. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se creó la Organización de Naciones Unidas, que consolidó un sistema internacional basado en la cooperación, la paz y la seguridad, que hasta la fecha nos mantiene bastante regularizados, ¿verdad? A pesar de que no se ha respetado de manera internacional por parte de todas las naciones, sí muchos se abstienen de involucrarse en ciertas situaciones que se dan a nivel internacional. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes, licenciada. Yo voy a hablar sobre los aspectos importantes de la evolución histórica del derecho internacional público, en el cual tenemos lo que es la soberanía estatal. Esto significa que cada estado tiene el poder de gobernarse por sí mismo, sin que otros países se metan en sus decisiones internas. Este principio surge con fuerza después de la Paz de Westfalia y desde ahí se convierte en la base del derecho internacional moderno, que en pocas palabras cada país es independiente, tiene su propio territorio, su población y gobierno, y ningún otro estado puede intervenir libremente en sus asuntos. También tenemos lo que es la positivización jurídica, que se basa en las costumbres, que es decir, en prácticas repetidas por los estados, pero con el tiempo estas normas comenzaron a escribirse y formalizarse. Aquí es donde aparecen los tratados internacionales, que son los acuerdos escritos entre estados, en el cual existen convenios muy importantes promovidos por organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, que regulan temas como la paz y el comercio y los derechos humanos. También lo que es la institucionalización, que eso significa que ya no solo existen normas, sino también instituciones que ayudan a que esas normas se cumplan. Se crean organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, que sirve para que los países dialoguen y resuelvan sus conflictos y que trabajen juntos. También encontramos lo que es la humanización del derecho internacional público, que es un enfoque principal del Estado, pero que con el tiempo se empezó a dar importancia a las personas. Esto significa que ahora los derechos humanos son fundamentales y actúan como un límite al poder del Estado. Es decir, un Estado ya no puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Sino que tiene que respetar los derechos de las personas y la dignidad. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que es el derecho interno humanitario, que se encarga de proteger a las personas en situaciones de conflicto armado, como guerras. Su objetivo principal es limitar el sufrimiento humano, es decir, proteger a los civiles, heridos y prisioneros de guerra. También lo que es la ampliación de los sujetos del derecho internacional público. Antes solo los estados eran considerados sujetos, es decir, los únicos con derechos y obligaciones a nivel internacional, pero con el tiempo esto ha cambiado. Hoy en día se reconocen como sujetos a organizaciones internacionales, como las organizaciones de las Naciones Unidas, a los individuos o incluso a los pueblos.
lo que es su expansión material del derecho internacional público. Esto quiere decir que ya no solo regula temas políticos o de guerra, sino muchos otros aspectos que ahora abarca como temas como el medio ambiente, el comercio internacional, los derechos humanos, el derecho del mar e incluso el espacio ultraterrestre. Solución de controversias. Los estados buscan lo que es resolver sus conflictos de forma pacífica, donde existen varios mecanismos como la negociación, la mediación y el arbitraje. Además, hay tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia que se encargan de resolver las disputas entre estos estados. El siguiente diapositiva, por favor. Lo que es la prohibición del uso de fuerza. Esto está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en sus artículos 2 y 4, lo que establece es que los estados no pueden amenazar ni usar fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro estado. También lo que es la cooperación internacional, muchos ya no afectan solo a un país, sino a todo el mundo, como es el cambio climático, la pobreza o la crisis humanitarias que requieren que los estados trabajen juntos. Por eso los países firman acuerdos y tratados multilaterales, muchas veces impulsados por las organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas y la gobernanza global, que se refiere a un conjunto de normas, instituciones y procesos que regulan las relaciones entre los estados a nivel mundial. Aquí participan organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, entre otras. Estas instituciones ayudan a coordinar acciones, establecer reglas y mantener el orden en el sistema internacional. Siguiente, por favor. Uno de los datos importantes, ¿verdad? Es como la Convención de Viena de 1961. Este tratado establece las normas que regulan las relaciones diplomáticas entre los estados. Entró en vigor en 1964 y es fundamental porque define aspectos como la inmunidad diplomática, que eso significa que los diplomáticos tienen ciertos privilegios y protecciones para poder cumplir sus funciones sin interferencias. También tenemos lo que es el tratado más antiguo del año 3100 a.C. Se trata del tratado de Eannatum, firmado entre las ciudades de Lagash y Umma. Este acuerdo es considerado el primer documento diplomático conocido y demuestra que desde la antigüedad ya existían normas que regulaban las relaciones entre los pueblos. Y eso nos ayuda a entender que el derecho internacional no es algo nuevo, sino que también tiene sus raíces muy antiguas. Y por último, tenemos lo que es la Constitución de 1825. Fue la primera constitución del país y sentó bases a las relaciones exteriores. Posteriormente, otros documentos como la Declaración de Derechos de 1839 y los decretos 65 y 73 que ayudaron a fortalecer el marco jurídico del país en materia internacional. Esto demuestra cómo Guatemala también ha ido evolucionando en su participación dentro del derecho internacional. Los dejo con mi otro compañero. Ok, continuando la siguiente diapositiva, por favor, compañera. Vamos a hablar pues de las etapas importantes acá, principales de la evolución del derecho internacional público. Vamos a empezar hablando del antiguo y la medieval. En la época antigua pues básicamente no existía un sistema jurídico internacional formal como lo existe actualmente, sino que las relaciones entre los pueblos anteriormente era por medio de guerras, de colonización y tenían ciertos tratados, pero que realmente lo que eran como alianzas dentro de ellos mismos, ¿verdad? Ahora, hablando del sistema medieval, esta época del sistema medieval fue muy influenciada por la religión, hablando específicamente de la religión católica. ¿Y qué provocó esta influencia de la religión católica? Que se dieran las primeras formas de diplomacia.
Cuando hablamos de la época moderna, aquí sí encontramos que hubo un cambio fundamental con la paz de Westfalia de 1648. ¿Por qué? Porque como lo hemos estado hablando, aquí es donde nace el sistema de los estados soberanos y se establecen ciertos principios importantes como es la soberanía estatal, la igualdad jurídica entre los estados y la no intervención en los asuntos internos. Estos principios actualmente aún son una base fundamental del derecho internacional. Posteriormente hablamos de la época clásica y la época contemporánea. Cuando hablamos de la época clásica, encontramos que se desarrollaron normas más formales mediante congresos y tratados. Y en la época contemporánea, ya después de las guerras mundiales, se crean ciertas organizaciones como la ONU, que lo que buscan es fortalecer los derechos humanos y ampliar ese alcance que tiene el derecho internacional. Cuando hablamos específicamente ya de Guatemala, encontramos que el derecho internacional ha evolucionado desde sus principios constitucionales en el siglo XIX hasta la Constitución de 1985, destacándose por integrar estos tratados internacionales y la preeminencia de los derechos humanos dentro de nuestro sistema de ordenamiento jurídico. En la siguiente diapositiva vamos a ver ciertas características que son muy importantes que debemos de conocer. Una de ellas es que es un proceso progresivo. ¿Por qué le decimos que es un proceso progresivo? Porque no surge de un momento en específico, sino que se desarrolla gradualmente hasta llegar a un sistema jurídico codificado. Otra característica importante que tenemos es que pues viene influenciado por las guerras y conflictos. ¿Por qué? Porque estas impulsan la creación de ciertas normas internacionales que lo que buscan es regular la conducta entre los estados y evitar nuevos enfrentamientos. Otra característica que tenemos que ver importante es la codificación jurídica. ¿Qué es esto? Es el paso de las normas basadas en las costumbres hacia tratados internacionales escritos, básicamente dejarlo escrito. Esto le brinda a los estados una mayor seguridad y una estabilidad jurídica. Otra característica muy importante son los tratados internacionales como tal. ¿Por qué? Porque esto se vuelve principalmente la fuente del derecho internacional y se ve reflejada la voluntad de los estados y establecen las obligaciones jurídicas dentro de ellas. En la siguiente diapositiva vamos a complementar estas características que son sumamente importantes, como lo es la soberanía e igualdad jurídica de los estados. ¿Qué quiere decir esto o qué significa? Pues básicamente que los estados son jurídicamente iguales y que tienen una autonomía sobre su propio territorio. Otra característica muy importante que hemos estado hablando también es la inconstitucionalización y la cooperación internacional, que básicamente pues es evidenciar la creación de estas entidades u organizaciones como la ONU que facilitan la coordinación entre los mismos estados. Otra súper importante es que buscan la paz y la solución pacífica de las controversias. ¿Por qué? Porque en vez de emplear la fuerza para resolverla, buscan aplicar como otros mecanismos, siendo estos la negociación, la mediación y el arbitraje. Y por último tenemos un sistema dinámico y que está en constante evolución, en constante cambio. ¿Por qué? Porque decimos que está siempre en constante cambio de evolución porque se adapta a los nuevos desafíos que encontramos en el mundo globalmente, como el cambio climático, como los derechos humanos que están en constante cambio y la tecnología. Buenas noches, compañeros. Con la siguiente diapositiva, por favor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es el monismo de incorporación constitucional del derecho internacional público. Bueno, comencemos con lo que es la teoría sobre la incorporación del derecho internacional. Aquí tenemos tres teorías, lo que sería una teoría monista, una teoría dualista y lo que sería una teoría como un monismo moderado, ¿no? La teoría monista sostiene que ambos sistemas forman parte de un único orden jurídico, por lo que las normas internacionales se incorporan automáticamente al derecho interno sin necesidad de un procedimiento adicional. Y también tenemos lo que es la teoría dualista, ¿verdad? Que plantea que ambos sistemas son independientes entre ambas posturas. Surge una posición intermedia conocida también como el monismo moderado, la cual reconoce la necesidad de procedimientos formales de incorporación, pero permite la aplicación directa de las normas internacionales, una vez integradas en el ordenamiento jurídico. El sistema o el ordenamiento jurídico de Guatemala se marca dentro de esta postura, ¿verdad? Y sigamos con lo siguiente. El mecanismo de incorporación constitucional. Los mecanismos de incorporación constituyen un conjunto de procedimientos mediante los cuales las normas del derecho internacional, particularmente los tratados internacionales en el caso de Guatemala, el proceso de incorporación responde a un esquema formal que involucra la participación de distintos órganos del Estado, el cual evidencia un sistema de elementos dualistas
en su fase procedimental, se puede decir, con efectos propios de un modelo monista moderado una vez finalizado dicho proceso. Seguimos lo que es la celebración y aprobación. En el proceso de incorporación inicia con la fase de celebración del tratado, lo cual comprende la negociación, la adopción y la firma del instrumento internacional. Esta etapa es competencia del órgano ejecutivo, que actúa en representación del Estado en el ámbito internacional. La negociación implica que el acuerdo de voluntades entre los estados participantes respecto al contenido del tratado, mientras que la firma constituye una manifestación preliminar de la aceptación, aunque no obstante, por sí sola, la firma no obliga o no genera una obligación plena, ¿verdad? Sino que presenta un compromiso inicial sujeto a los procedimientos internos de la aprobación. Con lo que es la aprobación legislativa, una vez que sea suscrito el tratado, esta debe ser sometida a la aprobación del Congreso de la República y durante esta fase el órgano legislativo analiza el contenido del tratado para verificar su compatibilidad con la Constitución y con los intereses nacionales. Luego de esto, seguido tenemos lo que sería la ratificación y publicación. Entendemos por lo que es ratificación que es el acto jurídico mediante el cual el Estado expresa de manera definitiva su consentimiento en obligarse a un tratado internacional. Tenemos una doble dimensión en el ámbito internacional. También podemos decir que se perfecciona el vínculo jurídico entre los estados por parte del tratado y en un ámbito interno que permite continuar con el proceso de incorporación del derecho internacional. La ratificación representa, por tanto, la consolidación de la voluntad estatal previamente que se manifiesta la negociación y aprobación. Y ahora con lo que sigue sería la publicación, que es un requisito indispensable para que el tratado internacional tenga eficiencia dentro del ordenamiento jurídico interno. Este acto se realiza mediante su divulgación en el diario oficial, lo cual garantiza el principio de su publicidad de la ley. Con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora con lo que sería la evolución de la incorporación constitucional de Guatemala. Sería en el siglo que había por acá, en la incorporación limitada. No alcanzo a ver la diapositiva, disculpa. Ahorita solo vamos a poner un poquito de zoom acá. Presencia limitada en el DIPS. Durante una presencia limitada, disculpe que no alcanzo a ver la diapositiva. Ya, disculpe. La evolución del derecho internacional en Guatemala. En Guatemala, el derecho internacional público ha evolucionado de manera progresiva conforme al desarrollo del Estado y su sistema constitucional. El derecho internacional tenía una presencia limitada dentro del ordenamiento jurídico interno. Los tratados eran reconocidos como acuerdos entre estados, pero no existía una regulación clara sobre su jerarquía, ni la normativa, ni sobre su aplicación directa, predominando una concepción dualista en la cual ambos sistemas jurídicos se concebían como independientes, ¿verdad? Ahora, en lo que es la integración internacional y formación, Guatemala inició un proceso de mayor integración en la comunidad internacional, participando activamente en organismos como la Organización de las Naciones Unidas. Esta participación implicó la asunción de compromisos internacionales más amplios, particularmente en materia de paz, seguridad y derechos humanos, lo cual influyó directamente en la transformación del sistema jurídico. Ahora con lo que sería un régimen constitucional vigente. En cambio, el cambio más significativo en la incorporación del derecho internacional se consolida en la Constitución Política de la República de 1985, actualmente vigente, ¿verdad? En este marco, en el artículo 171, literal, que pueden verificar por ahí, regula la aprobación de los tratados internacionales por el Congreso de la República, mientras que el artículo 183, literal O, establece que es facultad del presidente de la República para su ratificación, ¿verdad? Ahora, lo que siguiente sería la preeminencia del derecho internacional de derechos humanos. Disculpen, ¿será que podrían pasar a la última diapositiva?
Preeminencia del derecho internacional en derechos humanos. El aspecto más relevante del régimen constitucional guatemalteco se encuentra en el artículo 46, el cual consagra la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos. Está establecido que los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen una primacía sobre el derecho interno cuando tienen normas más favorables a la persona. Este principio representa que una evolución significativa hacia un modelo monista con primacía reforzada en derechos humanos, ¿verdad? Y con la que es una influencia del sistema interamericano de derechos humanos, la incorporación del derecho internacional en Guatemala ha sido fortalecida por la influencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos, particularmente a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese instrumento ha introducido el concepto de control de convencionalidad, el cual obliga a los jueces nacionales a interpretar y aplicar las normas internas de conformidad con los estándares internacionales. Lo que es la aplicación y práctica de la jurisprudencia. En la práctica, la evolución del derecho internacional en Guatemala ha tenido un impacto significativo en la jurisprudencia nacional. Los tribunales han recurrido cada vez más a las normas internacionales como una fuente directa del derecho, y especialmente en casos relacionados con lo que es los derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, compañeros. Este ha sido el contenido de nuestra exposición. Espero que haya sido de alimento y de mucho conocimiento para ustedes, como lo fue para nosotros. Gracias, grupo número 2. ¿Quién es el coordinador? Disculpe. Yo, licenciada. Flor. Sí. Va. ¿Quién me puede contestar entonces si estamos hablando de la historia y la evolución del derecho internacional público? ¿Cuál fue el primer comité internacional que se preocupó por los heridos en guerra y que fue declarado después en la primera convención de Ginebra? En 1864 se firmó el primer tratado internacional. ¿Quién fue el primer comité que se hizo cargo de los heridos? Licenciada, creo que es el Comité Internacional de Socorro de Militares Heridos. ¿Cómo se llama ese comité? Comité Internacional de la Cruz Roja, no. Sí, así es, el de la Cruz Roja. Es importante que lo mencionemos porque fue el primero que dio socorro a los heridos en guerra. Solo para recordarle a los compañeros cuándo inició el derecho internacional público, según la historia. Aquí en Guatemala, licenciada. Sí, aquí en Guatemala. ¿Sería con la independencia de nuestro país? Porque entonces ya comenzó a ser un Estado soberano con sus propias regulaciones y con estos tratados, cuando se adhirió a la Organización de Naciones Unidas y comenzaron a respetarse mutuamente entre Estados. Gracias, Doris. Doris era, ¿verdad? Rosario. Bueno, entonces los felicito. Qué bueno que participaron no solo el género femenino, sino también el masculino. Vamos a anotar aquí todas las participaciones y continuamos con la exposición del grupo número 3. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Mi nombre es Iliana García. Estoy conectada en otro dispositivo, no sé si me puede ver en mi cámara. En un momento le muestro la presentación. Yo soy la coordinadora del grupo número 3.
Si quieren, en lo que yo presento la información, mi grupo puede empezar. ¿Qué tal, estimados compañeros presentes? Yo les voy a hablar acerca de los conceptos y las teorías. El derecho interno es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización del Estado y la conducta de las personas dentro de Guatemala, incluyendo la Constitución, leyes y reglamentos. El derecho internacional regula las relaciones entre Estado y otros sujetos internacionales, principalmente a través de tratados y convenciones. Doctrinalmente existen dos teorías sobre su relación. La primera, que es el dualismo, en la cual nos habla que ambos derechos son independientes. Y la segunda, que es el monismo, la cual nos indica que forma un solo sistema jurídico. Guatemala adopta una postura mixta. Esto quiere decir que integra el derecho internacional al orden interno, especialmente en materia de derechos humanos, pero manteniendo siempre la supremacía constitucional. Esto quiere decir que siempre prevalece la Constitución. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciada y estimados compañeros. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el fundamento constitucional y la jerarquía de esta ley. Como tal, la Constitución guatemalteca reconoce el derecho internacional principalmente en dos artículos. Vamos a empezar hablando de lo que es el artículo 149. Este establece que las relaciones internacionales se rigen por principios del derecho internacional. De manera rápida les leo este artículo. Es importante pues mencionar de que está en el título 3, en el cual se habla del Estado, y en el capítulo número 3 se habla acerca de las relaciones internacionales del Estado. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos. Como tal, pueden seguir leyendo ustedes también el artículo si desean más adelante. Vamos a continuar. El siguiente es el más importante de todos, es el artículo 46. Este otorga preeminencia a los tratados de derechos humanos sobre los que son del derecho interno, ¿verdad? Igualmente lo leemos de forma rápida. Este habla acerca de lo que es la preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, ¿verdad? Finalizando con lo que es la jerarquía normativa, se tiene como primer lugar la Constitución Política de la República de Guatemala. En segundo lugar tenemos que son los tratados internacionales de los derechos humanos, y en tercer lugar lo que serían las leyes ordinarias, ¿verdad? Este criterio es importante y cabe aclarar que fue ya firmado por la Corte de Constitucionalidad. Lo dejo con mi compañero y amigo Diego. Diego, por favor, avancemos. Licenciada, creo que Diego tiene un problema con su audio de manera inesperada, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el siguiente compañero y después regresamos a la parte de Diego para poder incorporar el contenido. Ok. Muchas gracias, compañero. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Siguiendo con el tema que ya han dicho los compañeros, voy a exponerles al respecto de los derechos humanos y bloque de constitucionalidad. Guatemala ha ratificado instrumentos claves como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales imponen obligaciones jurídicas al Estado. A través del bloque de constitucionalidad, estos tratados se integran como parámetros de control constitucional. La Corte de Constitucionalidad utiliza este bloque para interpretar derechos fundamentales de forma amplia y progresiva. Esto fortalece la protección de los derechos humanos en el ámbito interno. Este párrafo explica un poco cómo Guatemala ha adoptado acuerdos internacionales de derechos humanos y los ha integrado dentro de su propio sistema legal. A través del llamado bloque de constitucionalidad, estos tratados no solo tienen validez, sino también sirven como guía para que la Corte de Constitucionalidad interprete y proteja mejor los derechos fundamentales. En general,
Esto fortalece la defensa de los derechos humanos en el país y permite que se aplique de manera más amplia y actualizada. Muchas gracias, compañeros. Ahora sí, licenciada, regresamos a la parte de Diego, que ya solucionó sus problemas técnicos. Ok. Bueno, gracias compañeros por informar a la licenciada sobre mis problemas. Yo voy a hablarles sobre la incorporación y aplicación de tratados internacionales aquí en Guatemala. Vamos a hablar sobre tres requisitos fundamentales para que un tratado sea obligatorio aquí en Guatemala. Primero, debe ser firmado por el presidente del organismo ejecutivo. Segundo, debe ser aprobado por el Congreso de la República de Guatemala. Y por último, debe ser ratificado y publicado. Una vez incorporado el tratado, forma parte de nuestro derecho interno. Ahora bien, los tratados internacionales de derechos humanos no necesitan cumplir con estos tres requisitos, sino que forman parte directa o tienen aplicación directa, lo que le permite a los jueces y autoridades competentes utilizarlos sin necesidad de alguna ley interna. Esto hace un refuerzo a los compromisos internacionales de nuestro Estado. Gracias. Gracias, muy buenas noches, licenciada y compañeros. A mí me tocó hablar sobre lo que es la Corte de Constitucionalidad que ha establecido en caso de conflicto cómo debe de actuar, así como la importancia de la relación jerárquica. La Corte Constitucional establece que en caso de conflicto debemos establecer un orden jerárquico de normas. Esto más que todo se basa en la pirámide de Kelsen, en donde tenemos en primer lugar la Constitución Política de la República y leyes calificadas como constitucionales. Posteriormente continuamos con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estos tienen prioridad ante leyes ordinarias. Tienen una posición especial según el artículo 46, como lo estableció mi compañero Andrés. Según la Corte de Constitucionalidad, pues protegen la dignidad de las personas. Continuamos con las leyes ordinarias, que estas están enmarcadas según el Congreso de la República. Entre ellos tenemos el Código Civil, el Código Penal y la Ley del Organismo Judicial. Las leyes reglamentarias, que estas son las normas emitidas por el organismo ejecutivo, llamados acuerdos gubernativos, como la Ley Electoral de Partidos Políticos y la Ley de Tránsito. Y dejamos por último, pero no menos importante, las leyes individuales, que podemos encontrar las sentencias y contratos judiciales que afectan a grupos o a personas específicas. Podemos tomar tres aspectos importantes. Esta jerarquía es muy importante porque según la protección de los derechos humanos permite aplicar siempre la norma más favorable. Además, evita que el Estado tenga responsabilidad internacional, ya que cumple con organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Esta orden también se orienta en el trabajo de jueces y abogados, ya que les proporciona un criterio claro para resolver conflictos legales. Y ya para cerrar, tenemos que finalmente fortalece el Estado constitucional del derecho de Guatemala al asegurar el respeto a la Constitución como norma suprema y mantener un sistema jurídico coherente y justo. Muchas gracias. Para finalizar, vamos a llegar a lo que es una conclusión bastante importante para nosotros, que pues deseamos que quede enérgicamente aclarado. La relación entre lo que es el derecho interno y lo que es el derecho internacional en Guatemala, esto nunca debe entenderse como una confrontación de poderes, sino como una integración sistemática. A partir de lo que hemos visto con mis compañeros anteriormente, pues nosotros podemos llegar a una conclusión de que lo más importante es el bloque de constitucionalidad. Guatemala adopta una postura de apertura donde los tratados internacionales, especialmente pues cuando hablamos de lo que son derechos humanos, se incorporan al ordenamiento, no para desplazar la Constitución, sino que lo hacen más como para fortalecerla. Esto pues podemos ver que hubo un nacimiento de la apertura aproximadamente en el año 1985,
Eso fue el año en el que se aprobó la Constitución Política de la República de Guatemala actual, y pues es importante porque pues en esta se incluyó inicialmente lo que fue el artículo 46, en el cual se le otorga preeminencia al derecho internacional en lo que es materia de derechos humanos, ¿verdad? Compañeros, agradecemos mucho su tiempo y pues esto sería todo. Gracias, compañeros. El coordinador que me repita, ¿quién es del grupo 3? Yo soy la coordinadora, licenciada. ¿El nombre, por favor? Ileana García. Bueno, felicito por la presentación del grupo número 3. Se ve que están preparados. Siempre les encargo sus micrófonos para que estén siempre atentos. Siempre el coordinador que por favor diga quiénes trabajaron y qué fue lo que hizo cada miembro del equipo, para que así sea tomado en cuenta. Sí, licenciada, disculpe, por cuestión de tiempo ya no pude decirlos. Nuestros expositores fueron, según pasaron en orden, fue Axel Ochoa, Andrés Galicia, Diego Javier, que tuvo una pequeña situación ahí, pero luego regresó, William Monroy, y por último, Luis Hernández. Muchas gracias. El resto del equipo participó haciendo el trabajo escrito. Está todo escrito en la lista de cotejo que se le va a hacer llegar de parte de nuestro trabajo. ¿Cuántas palabras tienen en su glosario? Tenemos, realmente fueron pocas porque la mayoría que tocamos en el tema fueron 5, que es básicamente derecho interno, derecho internacional, bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad. Bueno, ¿quién puede contestar cuál es el control de convencionalidad? Si quiere lo contesto yo, licenciada. El control de convencionalidad es la verificación de la compatibilidad de normas internas con los tratados internacionales. Bueno, solo una sugerencia. Cuando vayan a exponer, no digan que vamos a leer. Aquí ya no vamos a leer, aquí vamos a exponer, para que tengan claro los demás grupos que aquí no vamos a leer, vamos a exponer. Ese sería nada más mi comentario para ustedes. Gracias. Continuamos con el grupo número 4 para avanzar, por favor. Gracias. Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Yanciero, el coordinador del grupo número 4. En un momento mi compañero va a presentar la presentación que les tenemos preparada. Solo regálame un segundito, por favor. Muy bien. Perfecto, muy buenas noches, estimada licenciada y compañeros. Mi nombre es Yanciero, coordinador del grupo número 4, y el día de hoy les vamos a hacer una pequeña presentación sobre las fuentes del derecho internacional público. Los dejo con mi compañera Gabriela, que les va a profundizar sobre el tema. Gracias. Muy buenas noches. Para irnos de lleno, vamos a empezar hablando sobre las fuentes del derecho internacional. Para empezar, esencialmente podemos decir que las fuentes son los medios a través de los cuales se crean, modifican y aplican las normas que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos internacionales. Para entender más o menos de dónde es que nacen estas reglas, es importante mencionar el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en la cual se enumeran las fuentes más reconocidas a nivel mundial. Por lo que, en resumen, podemos establecer que las fuentes son el origen de las reglas que los países deben de cumplir en la comunidad internacional. Muchas gracias. Continuando con la exposición, debemos de enfocarnos en las fuentes principales. Primero tenemos los tratados internacionales, que son acuerdos escritos entre sujetos internacionales del derecho, así como los tratados de paz y los de comercio. Estos son obligatorios para las personas que lo firman. Como número 2 tenemos la costumbre internacional. Esta no nace en una hoja de papel, sino que se crea de la práctica genérica y constante entre los estados, la cual realizan por medio de una convicción diplomática, que es una conducta obligatoria. Un claro ejemplo de esto es la inmunidad diplomática. Muchas gracias.
Ok, muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que son los principios generales y pues también lo que son las fuentes auxiliares. Pues además de lo mencionado, existen también los principios generales del derecho, que pues prácticamente son normas básicas como la buena fe o la equidad, reconocidas por la mayoría de los sistemas jurídicos y aplicadas cuando no hay un tratado o costumbre clara. Pues también es importante notar que las fuentes se clasifican en principales, donde entran pues los tratados, la costumbre y pues los principios, y también existen las auxiliares. Estas últimas incluyen lo que es la jurisprudencia y la doctrina. Prácticamente no crean derecho directamente, pero sirven como guía esencial para poder interpretarlo y pues también comprenderlo. Los dejo con mi siguiente compañero. ¿Cómo se aplica en Guatemala legalmente? En la fuente de su legislación, el artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado norma sus relaciones conforme a los principios y prácticas internacionales. Un punto crucial es el artículo 46, que consagra el principio de preeminencia en derecho internacional, indicando que, en materia de derechos humanos, los tratados ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Esto reafirma que los compromisos internacionales son una fuente jerárquicamente superior en temas de dignidad humana. En Guatemala existen dos posiciones respecto a la interpretación del artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los constitucionalistas y los internacionalistas, que parten del punto de vista de tres corrientes: los dualistas, los monistas y los eclécticos. La teoría dualista postula que el derecho internacional y el interno son dos sistemas jurídicos autónomos, independientes y separados. Las normas internacionales no son aplicables automáticamente internamente, requieren un acto de transformación o recepción legislativa para poder darle efecto. Teniendo una separación total, poseen fuentes, sujetos y objetos de regulación. Es el Estado versus los individuos. La corriente monista aplica en el derecho internacional y esta postula que el derecho internacional y el derecho interno forman un sistema jurídico único, jerarquizado, donde ambos interactúan directamente, y según la doctrina, las normas internacionales se incorporan automáticamente al orden interno tras su ratificación, como lo es en el Estado de Guatemala. El punto de vista de la Corte de Constitucionalidad ha sido principalmente constitucionalista y ecléctico, pues en sus sentencias ha hecho prevalecer la Constitución y solamente en algunos casos le ha dado convenio o relevancia a los convenios internacionales. Los constitucionalistas abogan por la supremacía de la Constitución por sobre cualquier norma o tratado internacional, mientras los internacionalistas creen que la subordinación del derecho nacional al internacional. Buenas noches. Para finalizar, es importante mencionar que otras leyes guatemaltecas también integran estas fuentes. Por ejemplo, la ley del organismo judicial, la cual reconoce la aplicación de leyes extranjeras, el Código Procesal Penal, que cita expresamente la costumbre internacional, y la ley de arbitraje, la cual también permite el uso de principios del derecho comercial internacional. Para finalizar, queríamos dar la conclusión de que el sistema jurídico guatemalteco está diseñado para incorporar armoniosamente los tratados, la costumbre y los principios generales, otorgándoles la eficacia de los compromisos internacionales que estos exigen. Esto sería todo. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias a todos por su atención.
Bueno, felicito al grupo número 4. Dieron su conclusión. Sí me gustaría que para que los compañeros tengan anotado ahí los artículos de los cuales mencionaron ahorita en la conclusión, para que puedan tener los CEOs en su estudio y que puedan subrayarlo en las diferentes leyes que mencionaron. Em, Creo que hasta el día de hoy quedaríamos con el grupo 4. No sé si el grupo 5 estaba preparado para hoy, pero habíamos dicho que hoy vamos a oír nada más hasta hasta el grupo número 4. El grupo 5 le tocaría 5, 6, 7 y 8 en la próxima clase, que sería el día lunes. Em, Licenciada, felicito- ¿Qué manda? ya compartí. El link de asistencia. Miren, como ahorita ya hicieron las instrucciones de parte de nuestro decano, el licenciado Henry Garriaga, hasta nueva orden, nosotros vamos a estar en clases virtuales. Es indispensable que todos tengamos nuestra cámara abierta. Ahorita ya estamos 184 y habíamos 211 al principio. Entonces, ahorita, por favor, todos enciendan su cámara para yo poder mandar a la coordinadora que sí estuvimos en clase y para que sea tomada la asistencia, tanto para ustedes como para mí. Entonces, por favor, Pati, en este minuto, por favor, enciendan todas sus cámaras. ¿Ya las tenemos encendidas? Bueno, ahí faltan algunos para que podamos tomar la asistencia. Es indispensable, porque mientras no estemos en clase presencialmente, esta va a ser la valoración y la ponderación que se nos va a tomar en cuenta para que vean que estamos trabajando virtualmente. Felicito a los 4 grupos. Es importante siempre la presentación, la vestimenta. Felicito a los que se pusieron su corbata, su saco. Es importante para la presentación. Para mí es algo que valoro mucho porque pues somos estudiantes, pero ya debemos proyectarnos como abogados y notarios que vamos a hacer. Entonces, tomemos la foto, Pati, por favor. Celestino no tiene encendida su cámara. Bueno, Celestino -1. Listo, Los que no licenciada. tengan ahorita la cámara encendida, se los advierto, no va a ser tomada la asistencia. Ya la tomé. Va. Me la envías para mandarla en este momento, porque es en este instante que la tengo que mandar a la coordinadora de la facultad. Bueno, creo que es importante, compañeros, que estamos aprendiendo nosotros sobre nuestro curso de Derecho Internacional Público-Privado, perdón, Público Internacional Público 1. Es una clase muy importante, la cual nos vamos a enfocar ya en las 4 exposiciones, ¿verdad? Vimos las fuentes, la historia, la introducción al derecho, el internacional. Creo que es importante que ya vayamos manejando un léxico jurídico sobre este curso, por eso es de que estamos haciendo el glosario. Creo que tenemos la manita levantada ahí de María del Carmen, no sé si quiere manifestar algo en este momento. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta, es que la auxiliar había indicado que iba a pasar el grupo número del 1 al 5, entonces nuestros compañeros ya estaban listos acá para exponer. Solo era. Bueno, nos quedan 15 minutos de clase, vamos a escuchar el grupo número 5. Entonces se preparan los otros grupos, sería el 6, 7, 8, 9 y 10, para el otro clase, por favor. Muy bien. Continuamos con el grupo número 5, nos dicen el nombre de la coordinadora y María empezamos a escucharlos. Muy bien. A continuación abordaremos el tema acerca de los sujetos del derecho internacional público. A continuación, los dejo con mi compañero. Buenas noches, compañeros. A continuación disertaré mi tema, iniciando con la diferencia entre sujeto y actor. El sujeto en el derecho internacional es quien tiene personalidad jurídica, es decir, que puede tener derechos, asumir obligaciones y actuar legalmente, como los estados o la ONU. El actor, en cambio, puede influir en lo que ocurre a nivel internacional, pero no tiene personalidad jurídica, por lo que no puede actuar legalmente como un estado, como sucede con las ONG o las empresas.
Buenas noches, compañeros. Pues el Estado es considerado el principal sujeto del derecho internacional público y cuenta con tres elementos constitutivos, que sería la población, que son las personas que habitan en un determinado lugar, el territorio, que es la superficie terrestre, y el poder político, que es la capacidad de liderar. La soberanía es una característica esencial del Estado y la podemos distinguir de la soberanía interna y la externa. También tenemos el reconocimiento de estados, gobierno y doctrinas, que el reconocimiento de estados es un acto unilateral y también lo podemos distinguir de dos teorías, que son la constitutiva y la declarativa. El reconocimiento de gobiernos es cuando el Estado acepta un gobierno representante legítimo de otro Estado, y este es especialmente cuando se ha llegado por medio no constitucional. Y en las doctrinas, pues son análisis profundos del ordenamiento jurídico que aportan soluciones, simplifican leyes y guían para una correcta aplicación. Y tenemos tres principales, que sería la doctrina Tobar, la doctrina Estrada y la doctrina Laurent Pache. Gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la humanidad como sujeto del derecho internacional. Cuando nosotros miramos qué es la humanidad como tal, la Real Academia Española nos habla que es el conjunto de personas que habitan dentro del planeta Tierra. Y como bien nos ha explicado la licenciada, que el derecho internacional es aquel conjunto de normas, de principios, reglas que regulan la relación entre los estados soberanos. Los estados soberanos tenemos que hacer hincapié que son todos aquellos estados que se rigen mediante una constitución política, mediante una carta magna. Entonces, el derecho internacional como tal es aquel que rige la relación entre los estados, organizaciones internacionales y en ciertas ocasiones también con los individuos. Entre el derecho internacional hay un principio que se le denomina patrimonio común de la humanidad. Este principio es bien curioso e importante en el derecho internacional porque nos indica que hay ciertos espacios y bienes que no le pertenecen a los estados, sino le pertenecen como tal a la humanidad. Y aquí voy a hacer referencia al artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos indica que los lagos, los ríos le pertenecen al Estado, y aunque yo tenga un terreno y ahí pase un río, le pertenece al Estado, a la nación, ya que es de dominio público. Entonces, el Estado tiene 12 millas náuticas, todos aquellos que sí tengan salida o entrada a la costa. Guatemala tiene salida tanto al mar, al Océano Pacífico como al Atlántico. Entonces, nosotros tenemos las medidas a nivel nacional, no por millas, sino por kilómetros. Son más o menos 23 kilómetros. Entonces, Guatemala tiene 23 kilómetros de la orilla del mar hacia adentro. Ahí es donde Guatemala puede ejercer su derecho, puede ejercer lo que es la ley como tal guatemalteca. Ya después de esos 23 kilómetros o 12 millas náuticas, ya le pertenece, según este principio, a la humanidad. Entonces es bien importante porque sabemos que a través de esto no le pertenece a ningún estado, sino a la humanidad. Pero ¿quién es el representante para poder controlar esta situación? La representación de la humanidad la establece la UNESCO a través de la oficina que tiene, que se conoce por sus siglas UNOSA, que es el representante o el encargado de gestionar todo el espacio marítimo. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo les expondré sobre las organizaciones internacionales, la capacidad jurídica y sus órganos, la naturaleza jurídica y su capacidad, quienes la conforman: la ONU, la OEA y la UE. Dice, estas organizaciones son sujetas del derecho internacional público creados por tratados. Su personalidad jurídica es funcional, es decir, solo pueden actuar dentro de la competencia para la que fueron creadas. Tienen la capacidad para celebrar tratados, reclamar
internacionalmente, contratar, adquirir bienes y gozar de privilegios e inmunidades. Estas capacidades fueron reconocidas por la Corte Internacional de Justicia en el año de 1949. La capacidad jurídica se ejerce a través de los órganos que ejecutan la voluntad de la organización según sus funciones específicas. En la ONU están conformadas por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, entre otros. En la OEA está conformada por la Asamblea General, el Consejo Permanente, y en la UE está conformada por la Comisión Europea, el Parlamento, el Consejo y el Tribunal de Justicia. En conclusión, su capacidad jurídica es esencial para facilitar la cooperación entre estados y abordar temas claves como la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la responsabilidad internacional de los sujetos. ¿Puede un organismo internacional ser demandado? Claro que sí puede, pero con ciertas limitaciones, ya que poseen inmunidad. Al ser un sujeto de derecho internacional, es responsable de sus actos. Algunos ejemplos son la Ciudad del Vaticano, el estatus jurídico de la Santa Sede, que no fue considerada un Estado ya al no tener los requisitos de población, territorio y gobierno, pero no le negaban su personalidad jurídica. También está la soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, que es laica, ya que se dedica a ayudar a los necesitados y a los enfermos de lepra. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches a todos los presentes. Yo les voy a hablar sobre qué pasa con la personalidad jurídica cuando un sujeto desaparece o se transforma. Es importante entender por personalidad jurídica que se refiere a la capacidad que tiene un Estado para ser titular de derechos y obligaciones en el ámbito internacional, así mismo como de celebrar tratados y participar en organizaciones internacionales. Cuando nos referimos a la continuidad o extinción de un Estado, esto se determina y depende de factores políticos y del reconocimiento internacional. Entendiendo que la continuidad consiste en que un Estado sucesor mantiene la personalidad jurídica del Estado predecesor y la extinción es cuando la personalidad jurídica del Estado desaparece y los nuevos Estados deben adquirirla como sujetos independientes, de cual es importante también que tengamos presente que la sucesión de sujetos o sucesión de Estados consiste cuando un Estado sustituye o reemplaza a otro en todo tipo de responsabilidades, en referencia a relaciones internacionales del territorio. Todo esto sucede como resultado de acontecimientos políticos relevantes, como puede ser la disolución, separación o unificación. Y también debemos considerar que la sucesión de un Estado incluye la herencia de tratados, de deudas y la representación en organizaciones internacionales, como puede ser la Organización de las Naciones Unidas o todos estos principios los podemos encontrar en la Convención de Viena de 1978 sobre la sucesión de estados en materia de tratados. Asimismo, podemos hablar de que existen diferentes tipos de sucesión de estados, como lo puede ser la disolución, que consiste en que un estado desaparece y se crean varios estados a partir de este acontecimiento. Podemos tomar como ejemplo lo que sucedió con Yugoslavia, que se creó después de la Primera Guerra Mundial, que unía a varios pueblos del sureste de Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial, que unía a varios pueblos del área de Europa, hubo un líder socialista que fue Josip Broz Tito. Posterior a la muerte de él, iniciaron todos los conflictos nacionalistas y económicos que condujeron al Estado a las guerras yugoslavas. Y fue ahí cuando se desintegró Yugoslavia y fueron formándose diferentes países independientes, como lo fue Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro. Otro tipo de sucesión de estados que podemos mencionar es la separación, cuando una parte del territorio se independiza mientras la otra parte del estado continúa existiendo de
de manera normal, como lo sucedido con Sudán del Sur, que es un estado que se independizó de Sudán en 2011 tras años de guerra. Otro tipo de sucesión es la unificación. Esto consiste donde dos o más estados se unen para formar un nuevo estado, como es lo que sucedió en Alemania en 1990, que anteriormente se encontraba dividido en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Esta división surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, y finalizó y favoreció a la Unión de Alemania la caída del muro de Berlín en 1989, que aceleró todo este proceso y se finalizó el 3 de octubre de 1990, donde se creó lo que conocemos actualmente como el Estado de Alemania. Muchas gracias. Muy bien. Los sujetos en formación o subgenis. Bueno, estos son sujetos que tienen capacidad o personalidad jurídica, pero con ciertas limitaciones, porque no son consolidados como un Estado. Entonces, tienen reconocimiento parcial como comunidad internacional del Estado, sin embargo, no se consolidan como un Estado. Podemos mencionar la Ciudad del Vaticano, tiene personalidad jurídica, pero no es considerada como un Estado. Es Soberana de Malta, también, que es una organización que está conformada, pero sin embargo no tiene ciertas limitaciones que les impide que sean un Estado. Gracias. ¿Hasta ahí queda la presentación o todavía hay alguien más? Buenas noches, licenciada. Todavía falto yo y otros compañeros. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Buenas noches. Bueno, ¿Sí vamos me a hablar. escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Buenas noches. Sí, No sé si compañera. me escuchan, es que tengo problemas de conexión. ¿Nínive o Kenia? ¿Sí me escuchan? Ya a mí me tocó exponerles acerca sobre la inmunidad. ¿Me escuchan? Bueno, el derecho de un Estado a no ser sometido de juicio ante los tribunales de otro Estado. También tenemos la inmunidad de la ejecución. Aunque el juez dicte una sentencia contra el Estado extranjero, esta inmunidad impide que se embarguen los bienes fuera del cumplimiento de que están destinados a sus fines públicos. La pregunta es, ¿puede el juez de Creo que estamos teniendo dificultad de conexión. Entonces, Kenia, por favor, que pase Nínive. Muy bien, entonces creo que tenemos un poco de dificultad ahí con el audio de nuestra compañera Kenia. Únicamente como conclusión, ¿verdad? Nosotros nos tocó disertar el tema de los extranjero o casos muy específicos donde la gente... Kenia, si gustas, puedes apagar tu micrófono para que podamos terminar. Gracias. ¿Continúo? Muy bien. Entonces, vimos acerca de la diferencia entre el sujeto y actor, los diferentes... diplomáticos gozan. Estos gozan de una inmunidad penal que es casi absoluta. En relación a los diplomáticos que se rigen en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, que fue en 1960. Dificultad en el audio.
Kenia, dice la licenciada que ya no expongas porque tienes mucho problema con tu audio. Y solo para aclarar, yo no soy parte de ese grupo, solo le estaba contestando a la compañera que no se le escuchaba. Licenciada Cristina. Gracias, Nini. Licenciada, entonces con esto terminaríamos nuestra disertación. Únicamente tuvimos unas dificultades con el audio de Kenia y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, solo para terminar con la presentación del grupo número 5, que nos digan quién fue, por favor. El que tuvo a bien tener la doctrina Tobar. ¿Quién originó y planteó la doctrina Tobar? Fue Carlos Tovar. Buenas noches. A ¿En qué principios del año? siglo, en 1907. Por plantear. ¿Qué cargo tenía o quién era él? Bueno, yo tengo entendido que era un político. Era el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. A principios del siglo XX. Muy bien. Bueno, los felicito. Creo que solo tuvieron un poquito de dificultad con el audio. Siempre la coordinadora, por favor, poner en el trabajo qué trabajó cada quien para poder nosotros tomar el punto. Siento Le mucho que agradecemos mucho, licenciada. Le agradecemos mucho por su comprensión sobre lo del audio. Gracias, Ricardo. Me pareció una excelente exposición. Por favor, le pido a los 140, porque ya se desconectó, 100 alumnos, que eso no vuelva a pasar. Yo creo que Pati ya pasó el link de asistencia. Yo ya tomé la captura, que solo habemos 140 a las 9 de la noche, y creo que es una falta de respeto para los que están exponiendo, tanto para ustedes como para mí, que solo porque ya pasaron unos, ya no estén conectados todos. Entonces creo que esto no debe de volver a pasar. Felicito a los 5 grupos por su compromiso con la cátedra, por su compromiso con su trabajo y con los demás compañeros. Creo que sí debemos de respetar la asistencia, ya que si estuviéramos en clase presencial, el que se sale, pues ya no vuelve a entrar a clase. Entonces, igual va a ser acá. Habemos 140 y esos 140 van a ser tomados con un punteo extra para asistencia, ¿verdad? No me gusta tomar estas medidas, pero estamos en virtual y creo que es una gran ventaja no llevar nuestro vehículo o no transportarnos para ir a la facultad, y creo que es esencial que todos estemos conectados. Les agradezco mucho, entonces pasemos feliz noche. Vamos a subir las tareas cuando ya tenga conectado el día de mañana, creo yo que lo vamos a subir, para que todas puedan subir los 5 grupos su trabajo a Classroom. Me estaban contando otros catedráticos, pues, que hacen lo mismo que yo, que están exponiendo los grupos y que van a dejarle a la catedrática presencialmente el trabajo. No lo vamos a hacer así, es exponernos. Parece que el día de ayer se juntaron un grupo en Burger King de la Petapa y había mucho conflicto todavía. Entonces, creo que por prudencia nosotros lo vamos a dejar que ustedes lo suban a Classroom para que lo tengamos en cuenta. Cuando, si todavía nos podemos juntar presencialmente en el semestre, entonces ahí vamos a tomar otras medidas. Franchella tiene levantada la manita. Buenas noches, licenciada. Con respecto al parcial que nos toca el 20, las exposiciones serían hasta después de los parciales. Sí, el segundo parcial creo que ya se fue publicado. ¿Cuándo va a ser? Ese es Sí, el 20. Va, el 20. Hoy tenemos que 10, ¿verdad? Va, entonces el martes por eso tenemos que avanzar. Hoy llevamos 5, ¿verdad? El lunes serían otras 5, 10, 11, 12, 13, 14. El 14 llevaríamos, ¿qué? 5, 20, ahí terminaríamos el 14. Pero de esta semana. Sí, porque estamos 10 y 14, ¿verdad? Es que el 14 tenemos examen. Bueno, entonces, como estamos en virtual,
No sé si podemos avanzar un día que ustedes antes del 14. Sí, está bien. Va, nos ponemos de acuerdo con los grupos que hacen falta para ver si nos conectamos ya sea martes para que ustedes puedan estudiar para sus otras clases. Por favor, es Vi que es que importante. martes tenemos examen. Martes y jueves a la otra semana tenemos examen. Bueno, entonces tendríamos que abarcar el lunes todas las exposiciones. Lo que podemos Sí, hacer es que licenciada. abarcamos, prepárense los que faltan para el lunes, para hacer una intervención rápida y hasta que a la hora que nos llegue. Empezamos a las 7 a la hora que nos llegue y de todos modos suben sus trabajos. Igual, como aquí estamos en una manera extraordinaria, ¿verdad, compañeritos? Y la cosa es que nos ayudemos. Entonces vamos a tratar de tener un repaso de lo que fueron las exposiciones para que ustedes puedan tener esa como visión de cómo va a ser examinado este segundo parcial. Por favor. Entonces los solicito a todos. Gracias a los que siguen conectados. Y feliz noche. Nos vemos el día lunes, primero Dios. Licenciada, Feliz noche, licenciada, una consulta. ¿Sí? Buenas noches, licenciada. El punteo. Me imagino yo Sí. que el primer parcial. Como fecha, Como fíjense que como también tuvimos dificultad porque según el reglamento había que hacer el examen extraordinario presencial, pero por lo que pasó ya no pudo ser presencial, entonces lo pasamos virtual. Entonces solo esas notas faltan de los extraordinarios y el día domingo a más tardar tienen subida la nota. Muchas gracias, licenciada. Vaya, para servirles. Adiós. Feliz noche, Dios los bendiga. Gracias, licenciada. Feliz noche. bendiga, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, chicos. Feliz noche a todos, que descansen, buen fin de semana.